Soy malísimo con los videos, compartiendo mi imagen, así que preferí hacer un documental sonoro, a través de los relatos y las intervenciones mínimas que voy a hacer durante este día, pues compartir un poco lo que significa para mí este proceso y qué cosas están en mi cabeza. Hoy, diría yo, que visité el otorrinolaringólogo, el cirujano de cuello, con motivo de una pequeña masa que me había surgido. Inicié un proceso de reflexión basado en el miedo y basado en la diversión. Yo creo que es hasta un lugar común, súper clichoso, que si nos divertimos, si lo pasamos bien, las cosas fluyen. O sea, es como si esa ecuación matemática estuviese más que probada, así que pues, no hay razón por la cual no divertirse y tener éxito. Bajo esa lógica, recuerdo que estábamos al inicio de pandemia, a mediados de pandemia, quizás, y a mí llegaban voces que se repetían en los medios, en la familia, en los amigos, que eran tiempos en los que debíamos abocarnos a hacer lo que más amábamos, lo que deseábamos. En mi caso siempre ha existido una pulsión por la plástica. Cuando digo siempre, yo creo que desde que vivía en Utuado, tengo ese recuerdo primero de tomar la guagua, la sustituta, por la carretera 10 vieja, serpenteando curva tras curva, pasando por el Peñón Americano. Y recuerdo que llegaba al pueblo de Arecibo y en el pueblo de Arecibo había una librería cristiana que tenía materiales de arte, acrílico específicamente, y unos cambitas pequeños y unos pinceles. Yo no conseguía comprar materiales de arte en Utuado, así que viajaba hasta Arecibo, hasta esa librería cristiana, los compraba y regresaba al pueblo de Utuado. Y cuando digo que era una pulsión, era literalmente una pulsión, porque cuando llegaba a casa desenvolvía todo muy rápidamente, deseoso de construir una obra de arte. Quizás desde siempre ha sido una constante, que me hiciera famoso, que le gustara a mucha gente. Eso era lo que yo deseaba. Y ahí me tiraba en el piso, tratar de conectar con lo que decían que era el material del arte, las emociones. Y ahí pensaba quizás póngale nombre usted, 25 nombres, 25 posibilidades para rellenar. Y entonces luego me vertía sobre el canvas, tomando un poquito de pintura como había visto en las películas, y ahí comenzaba a aplicar sin ningún conocimiento, sin ninguna técnica, como si el pincel bailara sobre esa superficie, era lo que hacía. Y al final terminaba todo marrón, con algún destello de rojo, a veces más oscuro. Una mierda para ti, totalmente, horrible. Y luego ya regalé los acrílicos, regalé todo mi intento de convertirme en pintor célebre. Y no es hasta la universidad cuando al frente de donde me hospedo vive otro utuadeño, artista también, escenógrafo en la actualidad, escultor, restaurador de muebles, José Luis Gutiérrez. Y José Luis Gutiérrez para aquel tiempo pintaba un personaje del mundo del cómic que creo que es Pon. Yo no conocía el mundo del cómic, y algo que siempre recuerdo de ese momento es que José Luis me compartía que este personaje no era ni bueno ni malo. Este personaje accionaba según las necesidades del momento, o algo así era lo que él me explicaba. Y estaba pintando esa figura en aquella noche. Y era muy interesante porque a José Luis le gustaba pintar la luz de la vela, que el titilar de la vela creara sombras que potenciaran lo que se estaba dibujando. Y era bien divertido y a la vez muy interesante. Y me dio pinceles, me dio un pedazo de cartón y me dijo: yo voy a pinta conmigo. Y yo recuerdo que en aquel momento usamos un poco de cannabis no medicinal y comenzamos a pintar.
como una cosa divertida, exploratoria, juguetona, si se puede decir. Y recuerdo que en algún momento, en alguna instancia del viaje pictórico, yo cogí algunos fideos de lo que estábamos comiendo, era una especie de pasta, y se la arrojé al cartón, porque en alguna instancia o en alguna noción de lo que yo tenía en mi mente del arte, es que ese impulso que yo había sentido era posible realizarlo y convertirlo en algo que otra persona percibiera como arte. Y se sentía liberador, confieso, se sentía divertido, se sentía gracioso, pero a la vez se sentía que te estabas encontrando con una parte muy tonta, muy ignorante o muy inocente, por decirlo de alguna manera, y una reflexión aparecía. La comida se va a descomponer todo el medio, eso va a hacer que deprecie su valor. Y esa era mi relación con aquella pintura exploratoria. ¿Cuántos millones generaría aquel espagueti que yo había lanzado sobre el cartón? Y luego eso hizo que me diera coraje en la reflexión del momento, que la recuerdo con mucha viveza, y decir, pues si tú no eres arte, tú no vales nada, te escupo. Y entonces luego procedí a recoger un poco de flema y crear un gran bolo de saliva y escupirlo sobre el cartón, sobre la pintura que estaba realizando en aquel momento, que no recuerdo cuál era. Y lo que sí siempre recuerdo con mucho cariño y mucha simpatía es el hecho de que José Luis se detiene de su pintura y me mira y me dice, yo no estoy a ese nivel, yo no estoy a ese nivel. Y siguió pintando tranquilamente. Hoy llevo un año pintando. Pero antes de contarle un poquito sobre este proceso, otra instancia, otra relación que guardo con la pintura y con lo que decido quizás que se convierta a partir de ahora en una nueva etapa en mi vida, es aquel pensamiento. Salía yo del municipio de San Juan, trabajé algunos 5 años en la oficina de protocolo y calendario con el honorable Jorge Santini Padilla, y al salir un día aquello atiborrado de tedio, de frustración, de reflujo, de ¿qué más? De cintura adolorida, de cervicales maltratadas, de dolor de pie, de bajones de azúcar, no sé, de todas las desgracias que le puede ocurrir a un cuerpo humano por estar ejerciendo un trabajo del tipo burocrático. Pues ahí estaba yo. Cuando de pronto veo a algunos jóvenes con sus libretas de dibujo, sus portafolios, pinceles, su ropa suelta, su pelo libre, su sonrisa, su carcajada, eran estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas en el viejo San Juan. Recuerdo que era un lugar que empecé a visitar de manera tal que contemplaba a la distancia. Sí, quizá como un obseso, como un loco, la felicidad de aquella gente. Me parecía extraordinario verlos ensimismados sobre los cartones, las libretas, los papeles, los lienzos, las chispas que sacaba la sierra o el protón de la máquina de soldadura, el cincel sobre la piedra, el desorden, el residuo de pintura. Se me hacía un lugar familiar, se me hacía un lugar agradable, se me hacía un lugar conocido. Y me juré que en la ancianidad, esa era la mayor libertad que tenía en aquel momento, que en la ancianidad tomaría algún curso de pintura frente al morro y que sería una excelente manera para despedirme del mundo. Así de trágico puede ser un ser humano. Y en ese caso con nombre y apellido, Antonio de Jesús Martel. Mucho gusto. Entonces, esa promesa me la guardé y me la quedé conmigo como quien tiene la ilusión de ir a Walt Disney. Yo estaba convencido de que a mis 65 años subiría la cuesta, pasaría por frente del Centro de Estudios Avanzados Puerto Rico y el Caribe, continuaría, tocaría la calle San Sebastián, saludaría a los guayacanes, pasaría el cuadrángulo, vería el tótem, el océano, respiraría profundo, vería el cementerio a la derecha y la Escuela de Artes Plásticas a la izquierda. Lo tenía muy claro, así sería.
hasta que llegó la pandemia. Y en el momento que llegó la pandemia, aquellas voces me decían, no, este es el momento de hacer lo que tú más amas en tu vida. Y de pronto me detuve en la cocina de casa. Así, miré la estufa, miré el fregadero. Hay un espejo al frente, me miré en el espejo. Dedícale tiempo a pintar con lo que tengas, con los dibujitos de vacas que te enseñó a hacer Wilson cuando tenías 10 o 11 años, con los garabatos que hacías en la escuela, con los palitos tuyos. Pinta y trata de poner tus pensamientos ahora, te vas a distraer, te lo vas a disfrutar. Y luego surgió la expectativa y la posibilidad de compartirlo con otras personas. Y dije, ¿por qué no? Sería un excelente momento para convocar amistades, conocidos, desconocidos, y quizás hablar un poco sobre cómo nos hemos sentido, cómo me siento, qué pensamos, qué pasa por nuestra cotidianidad y cómo podemos unirnos más de cara al futuro y a situaciones que no solamente sean del tipo como las que vivimos, el tipo de salud global, sino de también como las otras que nos aterran en la cotidianidad, la violencia de género, los problemas ambientales, la lucha por los derechos civiles, la educación de perspectivas de género, en fin. Bueno, pues aquí estoy. Este sería, a modo de introducción, mi relato para lo que comienzo a trabajar, que es la digitalización de aproximadamente 125 pinturas. Nos hablamos.